Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien porque siempre es muy interesante conversar con Jorge Alemán. Esta actividad va a ser la presentación de un libro de Jorge Alemán que se llama Ideología, nosotras en la época en nosotros, que es este que tengo aquí en la mano, y que se va a vender en página 12 del domingo como una oferta opcional sumándole 300 pesos al valor del diario. La verdad me parece conseguir un libro como este a ese precio en esta época es un verdadero regalo. Eh, Antes de empezar a hablar del libro, yo creo que sería interesante presentarlo a Jorge, porque a lo mejor no todos lo conocen. Voy a leer el pequeño currículum que está en la contratapa. Psicoanalista, escritor y poeta. En 1976 se exilió en Madrid. Yo creo que vivió la experiencia de generacional, de la juventud maravillosa de aquella época. Se exilió en Madrid en 76 y reside allí desde ese momento. Ha sido premio de poesía en 1974 del Fondo Nacional de las Artes. Es profesor honorario de la UBA y de la Universidad de San Martín, doctor honoris causa en psicología por la Universidad Nacional de Rosario y fue agregado cultural en España, en la Embajada Argentina en España, desde 2003 hasta 2014. Hay una lista acá de libros. Jorge publicó un montón de libros. Sí, voy a nombrar los dos últimos que me parecen súper interesantes. Eh, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación y Pandemonium, Notas sobre el Desastre. A la que se le agrega este nuevo libro de Jorge, que es Ideología, Nosotras en la época en nosotros. A mí lo que me ha interesado siempre en la producción de Jorge Alemán es que el pensamiento de él y su producción está siempre atravesando los puntos de contacto entre el psicoanálisis, la filosofía y la política, porque de alguna manera, como está señalado en algunos de los apartados de este libro de ideología, de alguna manera combina esa idea entre el saber y el hacer. La verdad que eso, a mí, por lo menos que soy periodista, que tengo un pensamiento que está más, si se quiere, al ras de la tierra, muy concreto, siempre me atrajo mucho la obra de Jorge Alemán porque es una obra que permite, que entrega herramientas para entender el mundo que nos rodea y entrega herramientas muy claras, ¿no? La lectura de este libro realmente me apasionó, yo no lo podía dejar de leer y tengo que reconocer que tendría unos 2 o 3 días para que me decanten un poco algunas de las cosas que están planteadas en el libro, algunos de los temas como pandemia y capitalismo, no política, lo siniestro, fantasma, ideología, explotación y opresión, antagonismo, conflicto, la promoción del odio, son algunos de los apartados de los conceptos que están desarrollados en el libro. No, creo que más o menos esta es la mirada que yo puedo aportar. Yo creo que es más importante lo que diga Jorge en este momento. Yo lo que quisiera es hacerle una pregunta como disparador relacionada con el tema de la pandemia y relacionada con el apartado sobre ideología, fantasma ideología, que está planteado allí en el libro, referido a este encubrimiento del negacionismo que hace la derecha en Argentina y en otras partes del mundo, del negacionismo de la pandemia, encubierto con un discurso sobre defensa de las libertades. Hay toda una vuelta en ese planteo que está haciendo la derecha, yo creo que en todos lados, porque creo que el fenómeno es parecido a lo que pasa con la derecha en España,
que está relacionado mucho con muchas de las cosas que están planteadas en el libro. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a todos y a todas las que en este momento están presentes. Quiero decir que para mí es un gran honor poder publicar este libro en Página 12, una referencia histórica para mí, una publicación histórica a la que le debo muchísimo en todos estos años. Quiero agradecerle a mi amigo Gandhi, a Carlos González, que puso muchísima dedicación para construir la posibilidad de este libro, para que este libro exista y para que esta misma presentación tenga lugar. Le quiero agradecer también al amigo Hugo Soriani, que de entrada mostró la mejor disposición y con el que también tuve conversaciones muy divertidas con respecto al surgimiento de este libro. A Nora Beiras, que siempre tiene la mejor actitud cada vez que le mando un texto y vuelvo a llamarla para corregirlo, porque siempre hay cosas que están sin resolver. Y bueno, y también especialmente a Luis Brustein, que ha tenido la generosidad de que Candy le diera hace 2 días atrás este libro y me ayudara ahora con esta presentación. Bueno, en efecto, yo creo que como lo ha dicho Luis, hay un fenómeno mundial con respecto a esta apropiación del término libertad. Vamos a decir, para ir muy rápidamente a este asunto, que mientras que el capitalismo industrial, fordista, tenía todavía o contaba con diversos mecanismos de legitimación para su propia reproducción, porque el capitalismo se caracteriza, como todos saben, por ser un dispositivo que se reproduce a sí mismo de modo incesante. Hay un momento determinado en donde, eso se podría datar históricamente, en donde hay una transformación del capitalismo que consiste precisamente en abandonar su horizonte industrial, productivo y fordista, y surge eso que comúnmente se denomina neoliberalismo. En ese neoliberalismo ya no se disponen de los mismos dispositivos culturales de legitimación que tenía el capitalismo industrial y por lo tanto se da un nuevo paso, un paso que ha sido estudiado de diversas maneras y que yo trato en mis coordenadas simbólicas también de dar cuenta del mismo, que es ya el neoliberalismo como una especie de gobierno de las almas, como una especie de pastoral, o si se quiere de un modo más complejo, como una teología política, es decir, no ya encontrar alguna forma de legitimidad, sino directamente tratar de atrapar, capturar, colonizar a las subjetividades. Uno de los términos claves para esos procedimientos, esto estuvo establecido de entrada de un modo anticipadora por Foucault en su seminario del nacimiento de la biopolítica en 1976, es precisamente el término libertad, que efectivamente había formado parte de la tradición liberal, pero ahora en el neoliberalismo ya se resignificaba definitivamente porque la libertad está directamente ligada a ese mecanismo del neoliberalismo de reproducirse incesantemente, de que nada le haga de límite, de que nada aparezca como restricción. La pandemia es un caso evidente, hace años que se hablaba de la misma, pero como el capitalismo consiste en precisamente no detenerse nunca y reproducirse siempre a sí mismo, no aceptó ninguna de las observaciones que se hicieron con respecto a las posibles catástrofes que se iban a producir. Lo mismo pasa con la dimensión ecológica de este asunto. Así que el término libertad queda, digamos, apropiado como libertad del mercado y como un proceso que genera una nueva metamorfosis en la política, porque ahora encontramos a las derechas mundiales del lado de las transgresiones, del lado de no aceptar los límites, del lado de todo el tiempo
buscar modos de reproducción, políticas de la vida, modos de existencia de los cuerpos, en donde esté siempre privilegiada la libertad, en la medida en que sea la libertad del consumo, la libertad del consumidor consumido, la libertad que pasa siempre, vamos a decir, por la criba del mercado. Con lo cual ha logrado, dentro de lo que podríamos llamar un combate ideológico, que la izquierda, en cambio, los movimientos nacionales y populares, vengan a ser los que arruinan la fiesta, porque ha quedado la restricción, la disciplina, el respetar los imperativos de la salud, el mantener la relación con la verdad, el tener un cierto horizonte ético, del lado de los movimientos nacionales y populares y del lado de la izquierda o del lado del progresismo en Europa. Mientras que las nuevas derechas, que han borrado sus fronteras con la ultraderecha, son derechas ultraderechizadas. Por ejemplo, la consigna de la derecha en Madrid es comunismo libertad. Antes, para que a uno lo nombraran comunista, al menos tenía que hacer mención, no sé, de la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la expropiación de los monopolios. Ahora, la coalición que gobierna España se la llama comunista por querer respetar la cuarentena. O sea que esto nos puede dar una medida de esta transformación ideológica en donde resulta que se apela todo el tiempo, esa disyunción comunismo-libertad muestra que efectivamente se ha generado como un Foucaultianismo al revés, es decir, Foucault anunciaba que el neoliberalismo iba a generar una sociedad de control, una sociedad donde verdaderamente todos los ciudadanos incluso se iban a tener que autocontrolar a sí mismos, y en eso ha habido un error, porque resulta que la pandemia ha transformado radicalmente esto. Ahora, efectivamente, en la pandemia, la lógica del cuidado, la lógica de la relación con los otros en el cuidado, implica una serie de contenciones, restricciones, respetos, mientras que a través de la palabra libertad, estas derechas ultraderechizadas simulan, a veces de manera cínica, a veces de una manera no cínica, ahí estaría toda la cuestión de la ideología, simulan que son restricciones a la libertad, simulan que son imposiciones, generan en un sector de la población lo que se llama negacionismo, que tiene grados. En el grado más extremo hay una especie de nueva formación paranoica en lo social. Digo formación paranoica, pero no en un sentido clínico. Digo esto porque eh, hay hay segmentos de la población que hablan de que las vacunas te contaminan, de que tienen un chip, de que son un plan universal llevado a cabo según los gustos por distintos nombres, por Bill Gates, por Soros, por los comunistas, por los chinos, etcétera, etcétera. Pero que bueno, que en definitiva eh, uno sería como la marioneta de esos poderes y sería de nuevo una restricción a la libertad, ¿no? Esos movimientos negacionistas, desde luego, aunque se presenten con un grado radical en cuanto a la increencia de la palabra pública y como bajo la forma de del rechazo del Estado, incluso bajo el modo del rechazo de la política, finalmente tienen como receptáculo último a las ultraderechas, es decir, esa, digamos, actitud de rechazar la política finalmente es apropiada, es capturada por todos los distintos tipos de ultraderecha que a la vez es necesario señalar que no van a ir directamente al gobierno, pero que van a marcar seguramente, si no van directamente al gobierno, las agendas de las derechas de las corrientes principales, de la derecha mainstream. O sea que, de algún modo, lo que ha sucedido, por ejemplo,
la candidata de Madrid, es casi una de las figuras más adoradas por la ultraderecha. Y el otro día dijo que cuando la acusan de fascista está en el lado bueno de la historia. Esa es señal de que está en el buen lado de la historia. Esto hubiera sido impronunciable hace tiempo atrás. Pero ahora es un ejercicio de libertad. Es un ejercicio de libertad en este nuevo sentido en que las derechas ultraderechizadas se han apropiado. Se llama libertad la posibilidad de que siga, vamos a decir, el goce, que no se limiten ni las cervezas, ni los bares, ni los divertimentos, ni todas las posibilidades que estén abiertas en la lógica, como dije antes, del consumidor consumido. Que tengo que decir que afecta no solo a determinados sectores que podríamos vincular a la burguesía o a la pequeña burguesía, eso está, y este es el tema más crucial, me parece, implicando también a los sectores populares. Incluso en los sectores más marginales es un logro del neoliberalismo el consumo, ya sea de drogas, de armas falsas, de plasmas falsos, de venta de armas. La lógica del consumidor consumido continúa. Así que este nuevo término de libertad que ve en cualquier restricción o cualquier tipo de disciplinamiento una imposición arbitraria, es tal vez el síntoma que mejor muestra que hay una incompatibilidad estructural entre el neoliberalismo y la pandemia. El tratamiento de la pandemia exigiría planificación colectiva, expropiación de los laboratorios y hacer las patentes genéricas, vacunaciones que respetaran un orden. En fin, estamos asistiendo en el siglo XXI a una, vamos a decir, transformación en donde ya no se trata de la batalla por el sentido, no se trata de la batalla cultural, aunque nosotros no tengamos más remedio de utilizar esos términos, porque las derechas ultraderechizadas que están supervisadas y monitorizadas por el neoliberalismo no están interesadas por el sentido, ni están interesadas por la batalla cultural. Es decir, son nada más que representantes aleatorios que pueden ser perfectamente sustituidos y que tienen equivalentes universales en todas partes. Es cierto que en Argentina los energúmenos psicópatas que hay en la televisión llaman mucho la atención en su abundancia. No es tan frecuente ver en otras televisiones del mundo, hay 2 o 3 así. En la Argentina hay una especie de carnaval de locos que dicen... pero bueno, ahí siempre es muy interesante, y por lo menos es uno de los propósitos de mi libro, no pensar solo en el monstruo, sino en quién lo alimenta, digamos, quién alimenta al monstruo, ¿no? Entonces, efectivamente, este término libertad, en el libro trato de hacer hay un pasaje un poco atrevido, digo que el mayo del 68, que fue una explosión, como todos saben, del siglo XX, muy celebrada culturalmente y que dio lugar a miles de páginas, de algún modo nutrió, fue capturado, digamos, por el neoliberalismo, porque la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, así como podemos decir que Max Weber había descubierto en la ética protestante la génesis del capitalismo, podríamos decir que en cierta forma el neoliberalismo se fue nutriendo de un espíritu libertario que en su acto instituyente había surgido con un sentido totalmente distinto, pero ahora yo he visto 1000 veces propagandas de Nike diciendo la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, la playa está bajo los adoquines, es decir, hay, como se trata de la reproducción ilimitada, como se trata de que el capitalismo no puede detener, no hay ninguna catástrofe que lo detenga,
puede haber capitalismo en Max, puede haber capitalismo en un territorio caótico, puede el capitalismo atravesar y sobrevivir la catástrofe, es congruente, es solidario estructuralmente con ese modo de ser del capitalismo en su reproducción ilimitada, que el concepto mayor sea el concepto de libertad. Ese concepto de libertad no es incompatible con la paranoia, porque, ni con el odio, porque inmediatamente de esa libertad así ilimitada surge que cualquiera que quiera plantear alguna restricción lo está haciendo no en nombre de nada universal, no en nombre de una ética, no en nombre de un bien común, sino por el contrario, es una imposición absolutamente arbitraria. Por eso tendría que conjugar, eso llevaría mucho, pero aprovecho la pregunta que me ha hecho Luis Brustein, esta libertad va acompañada de un rechazo por lo común, que es propia, digamos, es propio del neoliberalismo contemporáneo. Que la consigna en Madrid sea comunismo-libertad es insólito, porque de golpe retrotrae, voy a tomar el ejemplo de Madrid porque vivo aquí, pero o sea, la mitad del año vivía en Buenos Aires hasta que llegó la maldita pandemia, ¿no? Pero que la consigna sea comunismo-libertad, retrotrae al tiempo de la guerra civil, pero con una diferencia. Por ejemplo, el cordón industrial de Madrid se lo llamaba el cinturón rojo, porque esos barrios, Getafe, Vallecas, en fin, votaban a la izquierda. Pero esta nueva reconfiguración del neoliberalismo y esta manera en donde la libertad ha jugado esta partida en relación a este mercado que ya no tiene intereses objetivos, como se podrían haber denominado en la tradición marxista más clásica, hace que esos lugares que históricamente hubieran sido el cordón rojo, aún preservan esa tradición de izquierda, pero hay enormes sectores que ven con buenos ojos a la ultraderecha, porque sienten precisamente inhibiciones a la libertad. Un señor que trabaja en un restaurante, se cierra el restaurante y siente una inhibición a la libertad. Un señor que va a un hospital y ve que delante de él hay 5 bolivianos, 10 árabes y 3 argentinos, se siente también coartado. Es decir, todo el tiempo se ha producido no la antigua ultraderecha del corsé católico, determinado por su estructura eclesiástica, por ejemplo, en el caso de España fue paradigmático su diferencia con el fascismo de Mussolini o el nacionalsocialismo, que el fascismo español está construido sobre el pilar de la Iglesia, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de una ultraderecha neoliberal, que yo no quiero llamar en ningún caso populismo, ese es otro debate que tengo. Tuve la suerte de estar muy cerca durante muchos años de mi amigo Ernesto Graclo, y yo no considero que Trump, Bolsonaro o el señor de Vox de aquí o Le Pen o Salvini sean populistas. Es una palabra, habría que interrogarse, lo digo al pasar, qué interés esconde la idea de que se pueda hablar de populistas nombrando a la vez a los movimientos nacionales populares de Latinoamérica, a Unidas Podemos en España, a Más Madrid y a Bolsonaro, a Trump, a Le Pen, y todos en el mismo sitio. Esa masividad conceptual, esa indiferenciación conceptual responde a un interés muy particular y tiene muchísimo que ver, de nuevo, con los que atentan contra la libertad. Los movimientos nacionales y populares, las izquierdas, se han vuelto sinónimos de imposición, sinónimos de generar, son intentos de volver a generar comunidad. Y resulta que en el neoliberalismo la palabra libertad también funciona con el proyecto de deshacer la comunidad. Y sobre todo con un proyecto mucho más importante en este aspecto,
que es aprovecharse de algo que ha logrado el capitalismo, y con esto termino. El capitalismo ha logrado romper con los puntos de anclaje, con los puntos que permitían lecturas históricas, con los puntos que permitían leer los legados. Vamos a decir que esos puntos de amarre, una propiedad que tiene el neoliberalismo es de disolverlos, y obliga, y ahí de nuevo juega mucho la palabra libertad, obliga, digamos, a estos nuevos ciudadanos, entre comillas, a vivir en un presente absoluto. Ya cada vez es más difícil hacer una referencia histórica que sea operativa políticamente. Cada vez es más difícil. Por ejemplo, si alguien quisiera terciar en la batalla política de Madrid con lo que fue la dictadura franquista, se intenta desde la izquierda, pero digamos que una de las problemáticas más serias para consolidar un espacio de izquierda es que eso después no es muy operativo. Del mismo modo, podríamos decir que en la Argentina la tradición antiperonista, el gorilismo, la derecha de la dictadura cívico-militar están de nuevo actualizándose junto con el cambio. Pero hay un enorme sector en donde esa discusión histórica, que antes se esperaba que de la historia surgiera alguna inteligibilidad, pero desde el momento en que ya no hay estos puntos de anclaje, desde el momento en que estos puntos, para poder leer la historia es necesario hacer lecturas retroactivas, desde el momento en que esto no funciona, la libertad vuelve a ganar la escena, ¿no? Y se trata de lo que me dejan o no me dejan hacer, sin ningún tipo en un presente absoluto y sin ningún tipo de referencia a la historia, ¿no? Así que bueno, se da la paradoja de que la derecha se presenta desinhibida, se presenta como los que quieren que la fiesta continúe, se presenta como transgresora, y ahora en cambio, y esto es lo que permitiría ver la distancia con el 68, los movimientos nacionales y populares o las izquierdas tienen que apelar a la racionalidad, a la ciencia, a la verdad universal, a la condición humana y su relación con el otro, en fin, todos términos que están seriamente socavados por el orden del neoliberalismo. Bueno, no me quiero extender más porque si No, no... te quería con relación a esto que estabas diciendo, la pérdida del punto de anclaje, hay un tema que tiene que ver con la transformación del capitalismo industrial, a esta globalización neoliberal. Se produce un fenómeno también conjunto, que es el de la importancia que empiezan a adquirir los medios de comunicación y las redes, y la erupción de las redes sociales. La concentración, la aparición de los multimedias hegemónicos con posición dominante en el mercado, que está unida a esta idea de reproducción ilimitada, donde lo ilimitado aparece como una equivalencia de libertad, ¿no? Es tal cual, Luis, y por eso uno de los problemas que más le preocupa a uno es el esfuerzo de los medios coherentes de denunciar la incoherencia de los otros medios, ¿no? De los medios de la derecha. ¿Cómo puede ser que ayer hayan dicho esto y ahora dicen esto otro? ¿Cómo puede ser que si estaban diciendo aquello, si decían que la vacuna era mala y era veneno, ahora dicen que falta la vacuna? Bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero el problema de esto es que es la razón de ser de los medios y de las redes, entrar permanentemente en contradicción y mostrar precisamente, y ahí es donde ejercen el poder, que la contradicción no los afecta, que no son ya tributarios del sentido, que los que hemos quedado esclavos del sentido somos nosotros. Y este es, a mi juicio, uno de los principales problemas, es decir, uno se puede pasar todo el día diciendo, pero ¿cómo puede ser? Si dijeron esto, y después dijeron esto otro, y después dijeron esto otro, no es bajo la forma del error que uno puede analizar eso, porque no están cometiendo ningún error. Tampoco es bajo el modo del sentido, porque tampoco están buscando tener ningún sentido. ¿De qué manera muestran que tienen un poder
que se ejerce performativamente, porque son libres de decir cualquier cosa, porque tienen la libertad de decir cualquier cosa que en ese mismo instante convenga decir, ¿no? Y en efecto, como has dicho antes, las redes y los medios están jugando un papel absolutamente novedoso, con la salvedad, diría yo, que yo no creo que este circuito sea tan simple como para pensar que los medios escriben sobre la cabeza de las personas y la mente de cada uno sea una tabula rasa en blanco y los medios, sino que es un movimiento circular, porque el capitalismo también tiene esa circularidad, ¿no? Eso que se reproduce de manera incesante, eso que es ilimitado, es absolutamente circular. Entonces, ellos mismos también son una caja de resonancia de lo que de lo que los propios segmentos de la población dicen. Es decir, ellos son una cámara de ecos también. No es simplemente la idea vertical de lo que le imponen a la gente, sino que también ellos son, de algún modo, receptores de algo que ocurre en la gente, que es que, has nombrado antes la globalización, la gente tiene de la globalización una interpretación delirante. No, se perdieron los puntos de anclaje, no se sabe qué ocurrió, no está más la fábrica que estaba antes, no está más la moneda que podía darle a la vida una cierta estabilidad, no está la familia, ya es un lujo vivir en el propio país toda una vida. Lo sé porque vivo en un barrio donde hablo con extranjeros todos los días, es decir, la aleatoriedad y el desorden es tan grande que ese principio de libertad que viene acompañado después de un cierto autoritarismo, tiene un campo, digamos, muy fecundo para ingresar. Es decir, y por eso finalmente, como el crimen nunca es perfecto y como se trata, como decía Gramsci, del optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, lo único que tenemos es nuestros legados, las posibilidades de hacer el duelo por aquellas transformaciones que nos inspiraron, porque no las vamos a poder reproducir de manera idéntica, y luego además el deseo de insistir, ¿no? De insistir y de insistir. Y por suerte, eso no termina nunca de ser capturado, eso no termina nunca de ser, digamos, apropiado por el neoliberalismo. ¿No? Te voy a leer una pregunta que ya empiezan a hacer llegar a algunos de la gente que está participando. Esta es una pregunta de Juan Pablo Molina que dice, en esta época donde el lenguaje se ha complejizado por las tecnologías y las redes sociales, se complejizó también la construcción, es una pregunta, ¿se complejizó también la construcción ideológica del sujeto? Al haber tanto ruido, ¿no se hace incomprensible la realidad para los sujetos? Y por lo tanto, ¿el discurso ideológico se vuelve delirante? Esto lo pregunto por los discursos realmente delirantes que tienen varios dirigentes de la derecha como Patricia Bullrich. Bueno, efectivamente es así. Yo le dedico varios capítulos a este libro para mostrar que la ideología no es algo reflexivo, algo que uno conozca de sí mismo, no es que uno sepa exactamente cuál es su ideología. Uno de los aciertos de Althusser, que lo recorro de nuevo bastante minuciosamente en el libro, fue mostrar que la ideología no era solamente un velo con respecto a la realidad, sino que era la misma realidad la que se organizaba ideológicamente en cada uno. Y que esa ideología tenía raíces que no eran del todo conscientes, no eran reflexivas, no eran elementos, la ideología no está compuesta de elementos que podamos objetivar. Y en ese sentido tiene razón la pregunta, es decir, hay un momento de gran confusión, se ha vuelto todo muy fragmentado, no podemos ya disponer de grandes interpretaciones históricas, tampoco disponemos de la idea de un sujeto histórico estabilizado que nos va a orientar en un proyecto revolucionario, es decir, ese es uno de los duelos que tenemos que hacer, y es cierto que hay un modo en donde verdaderamente hay muchísima mezcla, una enorme gama de informaciones, discursos, redes, fake news, que terminan
en una situación en donde verdaderamente al discurso que se le vuelve más problemático establecer una transmisión es al discurso que intenta representar a los sectores populares o los sectores progresistas, porque toda esa confusión que el compañero ha formulado en esta pregunta ha contribuido, como dije al comienzo de nuestra conversación, a una cierta disolución de los intereses objetivos. Es decir, ¿cuál es el interés objetivo? Antes uno decía, bueno, este es un trabajador, se supone que sus intereses van a ir por el lado de apoyar a quienes protejan estos intereses. Pero esos intereses objetivos, la nueva ideología, vamos a decir, los ha inscripto en un lugar distinto. Es decir, en esos intereses objetivos, para decirlo muy rápido, hay muchos intereses subjetivos. Hay muchos intereses que desmienten el carácter objetivo de los intereses. No se mueve solo, las personas no se mueven solo por lo que tendría que ser su bienestar económico o su proyecto social o su causa histórica, sino que se mueven también por cuestiones que están relacionadas con identificaciones, con voces que se escucharon, con personas que les atraen, con formas de entretenimiento que aparentemente no son políticas, pero que finalmente tienen una carga política definitiva, porque la política no aparece solo en los programas de política, la política puede estar en un reality, puede estar en un programa de modas, y esa es la verdadera eficacia que tiene el neoliberalismo, lograr transmitir, vamos a decir, un modo de vida en donde la subjetividad queda capturada sin percibirlo, y en ese modo de vida ya no hay lugar para ningún proyecto político. Planteo otra pregunta que hace Javier Flax. Dice, ¿no pensás que es bien coherente la concepción neoliberal de los mercados autorregulados con la concepción de la libertad como ausencia de interferencias que viene de Hobbes y retoma con von Hayek? Dice, bueno, el objetivo de Elias, al oponerse a las restricciones durante la pandemia, ¿no es acaso que el Estado no recupere su capacidad frente al mercado? Sí, es así. Además, recordemos que Hayek fue capaz de comparar a Keynes con Hitler, ¿no? Es decir, y bueno, y estuvo en el Chile de Pinochet, ¿no? Y cuando le preguntaron a Margaret Thatcher cuál había sido su éxito, dijo Tony Blair. Es decir, todo esto que de algún modo está diciendo el compañero de que efectivamente el neoliberalismo, esta idea de regulación es una idea, bueno, las vacunas son la prueba más evidente de esto, pero esta idea de regulación es una idea que solamente pueden ejercerla aquellos países poderosísimos que en un instante determinado necesiten apelar a las mismas, como puede ser actualmente el caso de Estados Unidos, o lo puede hacer China y Rusia. Pero el neoliberalismo también es una manera de fabricar países endeudados. Y en los países endeudados ya todo el orden de las regulaciones y de la economía y de la vida ha quedado severamente intervenido por esta fábrica de deudores, ¿no? Es decir, desde el momento en que la deuda ha sustituido casi al intercambio económico, vamos a decir que estas regulaciones en los países subalternos complican muchísimo las cosas. Y sí, hay un triunfo ideológico de Hayek, hay un triunfo ideológico de Fukuyama, aunque nos hemos reído todos, pero el horizonte histórico que él planteó, en donde Fukuyama hay que decir que no se retiraba de la palabra ideología, decía que había un triunfo ideológico del capitalismo, el mercado y la democracia como el ternario al que aspiraban todos los países del mundo a inscribirse como tal. Y hay un triunfo de Karl Popper, el gran filósofo preferido de Vargas Llosa, que
También habló de la sociedad abierta y de las posibilidades que ofrecía la técnica, la sociedad abierta. Quiere decir que, aunque nos burlemos en nuestro campo de esas referencias, son las que han tenido, para decirlo como lo diría Hegel y la marcha peronista, su realidad efectiva. Te voy a hacer otra pregunta hablando de peronismo. La hace Francisco Gordillo. Dice, ¿cuáles considera que son las características y distinciones que tiene el peronismo para resistir y combatir el embate de las derechas ultraderechizadas en Argentina, a diferencia de otras resistencias en Latinoamérica y en Europa? Acá te agradece por el libro y bueno, es Pancho Gordillo que está conectado desde Villa Langostura en la Patagonia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por lo que me ha dicho Gordillo sobre el libro. Me he preguntado muchísimas veces por qué ningún líder popular latinoamericano, ni Velasco Alvarado, que yo estuve en el Perú de Velasco Alvarado, ni Salvador Allende, ni Arbenz, ni Getulio Vargas, han generado una hermenéutica como la del peronismo que se metamorfosea todo el tiempo y reinscribe distintas tradiciones, tradiciones republicanas, tradiciones socialistas, tradiciones liberales, y las logra sumergir en el campo de lo nacional y popular del que hablaba Gramsci. Yo creo que esa es una virtud enigmática del peronismo, que se conjuga tal vez con una relación particular que tienen los argentinos con el lenguaje. Los argentinos no son literales, como por ejemplo pasa en España, con todo mi respeto, que España es un país en donde el enunciado es literal. A los argentinos les gusta la interpretación, les gusta la segunda lectura, les gusta que algo pueda tener diversos significados. Hay una tradición literaria, además, que hay atrás de esto, ¿no? Un ejercicio soberano en la literatura argentina, justamente encarnada por una figura de la derecha, que es Borges, que a pesar de su ideología nefasta, dice que cuando leyó El Quijote de niño lo leyó en inglés y después se decepcionó cuando lo leyó en español, y de allí su Pierre Menard, y eso marca un acto diferencial con Latinoamérica, es decir, nosotros no somos traductores, nosotros no somos epígonos, nosotros no somos seguidores de ninguna tradición, nos constituimos como excéntricos, no somos un país periférico, somos un país excéntrico. Y por lo tanto, nos apropiamos de todas las literaturas del mundo y las reinscribimos en nuestra propia interpretación. Es un acto muy soberano, que uno hubiera esperado que se produjera en la izquierda, pero se produce en Borges, y el peronismo tiene también mucho de esto, porque si uno lee incluso La Comunidad Organizada, un texto del 49 en el Congreso de Mendoza, que debe ser una de los congresos más importantes que hubo de filosofía en Latinoamérica, estaba toda la pesada de la filosofía europea en ese congreso, y Perón no decide dar las palabras de bienvenida, decide leer un texto al final, y tiene de nuevo como una vocación universalista ese texto. No me importa si lo escribió el padre Benítez o Carlos Astrada, o las diversas polémicas que hay acerca de la autoría de ese texto. Pero es llamativo que Perón no cite a ningún autor latinoamericano, ningún autor argentino, e interprete en ese texto a varios autores europeos. El texto finaliza con una cita sobre Spinoza, hace referencia a Sartre, y seriamente plantea no algo de los argentinos, sino una propuesta para el mundo, distinta, dice él, de la insectificación colectiva de la Unión Soviética y del individualismo egoísta de los Estados Unidos, que él denomina la comunidad organizada, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay también en el peronismo desde el comienzo una vocación textual, interpretativa, esto es muy conjetural lo que digo, que se conecta también con una tradición argentina literaria de realizar como una invención propia.
de generar como una invención propia. Y esto es lo que ha llevado, en cierta forma, hay muchas lecturas. Yo me aparté ahora de todas las lecturas historiográficas del peronismo, pues sería una locura. Pero esto ha llevado al peronismo a ser algo que todo el tiempo se está escribiendo, como si fuera, y es la fuerza que tiene, como si fuera algo que nunca termina de ser del pasado. Está siempre por venir, está siempre por reescribirse, está siempre por volverse a inventar. Y además, efectivamente lo logra en cada época, porque el kirchnerismo es una gran invención que no podía tener otro telón histórico, otro trasfondo histórico del peronismo, ¿no? Y en donde de las verdaderas ideas liberales, no las neoliberales, y republicanas, se dieron en el kirchnerismo, porque el kirchnerismo acogió en su seno el matrimonio igualitario, la ley del aborto, la posibilidad de cambio de género, en fin. Y, por supuesto, el gran núcleo trascendental de los derechos humanos, ¿no? Antes de hacerte alguna pregunta, porque me quedan un montón de inquietudes por lo que estás diciendo, lo que quería decir es que en este momento hay cerca de 800 personas viéndonos. Ya me da miedo esta conversación. Dejó de ser privada. Es una alegría, bueno, es una alegría. Gracias. Así que, bueno, espero que tu libro funcione también de esa manera. Gracias a vos, Luis. Muy bueno. Te iba a preguntar una cosa. Tu libro se llama Ideología y recién estábamos hablando de peronismo. ¿Ves al peronismo como una ideología? Cuando hablas de ideologías no cerradas, ideologías abiertas, cuando digamos, en el libro haces una referencia a esta tipología, digamos, del pensamiento o de mirada, de organización de la realidad, digamos, ¿no? Sí, lo veo como una ideología en este sentido. Hay un problema que nunca se puede definir positivamente, que es qué es lo justo y qué es lo igualitario. Siempre tenemos ejemplos de la injusticia y de lo desigual, pero realmente pensar la justicia y pensar la igualdad se vuelve un imposible. Siempre tenemos como contraejemplos. Podemos pensar a la igualdad mostrando las desigualdades. Podemos pensar la justicia mostrando las injusticias. Ahora, una definición positiva de la igualdad y de la justicia es un problema muy arduo. Y verdaderamente lo que inaugura en la Argentina que un discurso se aproxime lo más posible al problema de la igualdad y la justicia es el peronismo, ¿no? Por eso siempre le digo a mis amigos españoles y a mis amigas españolas, creo que en eso han transformado un poco su sensibilidad, me refiero a Unidas Podemos y a Más Madrid, una división que lamento, que no se puede ser de izquierda en Argentina siendo antiperonista, que no veo viable esa operación, ¿no? Y creo que eso al final, después de muchos años, llevo 44 viviendo aquí, en la última década se ha empezado a entender. Es decir, no puede haber alguien de izquierda. Podemos pedirle, en todo caso, que tenga sus reservas con la figura de Perón si las quiere tener. Pero no se puede ser de izquierda en la Argentina siendo antiperonismo porque es tal vez la construcción más abierta que se ha logrado en relación a dos problemas que son lo más difícil de pensar. Lo que están en el vértice del pensamiento, que es pensar la justicia y pensar la igualdad. Problema que están, como todos sabemos, desde los griegos instalados en el quehacer del pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peronismo constituyó una experiencia histórica que fue sumando legados muy heterogéneos. Lo que más sorprende del peronismo, y esto volvería a tener conexiones, pero me extendería mucho con la literatura argentina, son sus heterogeneidades y la capacidad que tiene de articular esas heterogeneidades. Y sobre todo, algo que es muy difícil de articular en el presente actual, que es el mundo de la explotación con el mundo de la opresión, que se suelen confundir
pero que no están situados en la misma lógica. Eso ya está en el libro, digamos, pero no están sostenidos en la misma lógica. Otra pregunta de Juan Pablo Molina. Dice, la política a escala mundial, desde la caída del muro de Berlín y la avanzada neoliberal, pareciera incapaz de regular la economía y los gobiernos terminan capturados por la lógica del neoliberalismo. ¿Es posible contrarrestar esto como propone, por ejemplo, el Papa Francisco? ¿Qué haría falta para que esto ocurra? La pregunta por contrarrestar esto es la que nos desvela todos los días y nos hacemos todos. Y bueno, el Papa Francisco ha sido una sorpresa por algunas cosas que dijo en relación a precisamente contrarrestar esto. Si yo me tuviera que sumar a la lógica interna de esta pregunta, diría dos momentos del cristianismo que me parece que podrían ser legítimos para pensar, tratándose que yo soy una persona laica, que no fui bautizada y que la primera iglesia que vi en mi vida fue en España por razones estéticas. Me llevaron a verla porque era de burros no conocer eso. En primer lugar, que a diferencia de lo que dice Badiou en un ensayo sobre San Pablo, donde Badiou compara a Pablo con Lenin y dice que el primer gran acto político del cristianismo fue el que realizó Pablo con la resurrección, creo que es más interesante otro momento. Es el momento del rabí judío en la cruz, que no termina nunca de morir, que no es matable del todo. No, si resucitó de verdad o no, ya es una cuestión de la fundación misma del cristianismo. El asunto es que en todo proyecto emancipatorio siempre hay algo que no puede ser matado del todo. Y esta me parece que es la cuestión más interesante, que a veces en algunos destellos, el otro día me escuché por primera vez la homilía del Papa en Semana Santa, donde hizo una serie de comentarios sobre lo que sería la vuelta de Jesús a Galilea, y rozó este problema. Me alegró que lo hiciera porque estoy convencido de que cualquier proyecto de emancipación hay en su núcleo más íntimo lo que no puede ser matable del todo. Luego, ¿qué haría falta para contrarrestar esto? Evidentemente, ahí está otro problema que no puedo más que expresarlo de este modo. En cierta ocasión, Kant, en uno de sus trabajos, en la crítica de la razón práctica, interrogándose sobre las posibilidades efectivas que pueden tener los imperativos éticos, que para Kant eran sinónimos de libertad, no en el sentido de los neoliberales. Es decir, alguien era autónomo no porque hacía lo que se le da la gana. Eso es el neoliberalismo. Para Kant, ser autónomo era estar en consonancia con los deberes. La famosa fórmula de Kant, puedes porque debes, apunta a esta cuestión. Es decir, uno es libre precisamente en el instante en donde ha asumido el deber. Es como una especie de principio de paradoja, pero convengamos que Kant hace un gran esfuerzo teórico para mostrar que esta paradoja se sostiene como tal, que uno realmente está en su libertad, por lo tanto no ha premiado por ningún interés particular, a diferencia del neoliberalismo, que considera la libertad el propio interés particular, ¿no? Uno es libre de verdad para Kant cuando el otro es un fin en sí mismo y no un medio. Y esto es la libertad, es la autonomía y es la aceptación de una vida en relación al deber, la dignidad, es lo que él dice, ¿no? Y yo pienso lo mismo de la emancipación. No sé cómo se puede contrarrestar, pero sin la idea de emancipación, sin el deseo de emancipación, la vida como tal no tiene sentido, no vale nada. Es decir, puede ser muy poderoso todo esto que describimos. Yo mismo me encargo de describir, porque me parece que es una obligación moral describir toda la potencia del enemigo. Puede ser muy frondoso su poder, puede capturar las subjetividades, puede manejar los medios, pero hay algo que no puede ser matado del todo
y a la vez hay un deber irrenunciable, porque renunciar a ese deber es renunciar al deseo. Y para mí, renunciar a la emancipación es renunciar al deseo. Esto no garantiza que tenga éxito, que se contrarrestre nada, pero para mí es la condición. Bueno, Jorge, me estaban avisando, hay 880 personas, casi 900 personas Es una gran alegría. siguiendo esta conversación. Pero estamos llegando al final ya. No sé si te parece, si querés agregar No, algo las que gracias. haya quedado en el tintero. No. Las gracias, las disculpas por haber dicho tan apresuradamente las cosas. Las gracias a vos, Luis, por haberme ayudado a sobrellevar esta situación y volver a decir el honor que implica para mí que este libro esté en los kioscos de Buenos Aires. Yo espero que algún día me den la vacuna y todavía Estamos todos en esa. encontrar en algún kiosco de la calle Corrientes alguno que lo tenga, como todavía conozco algunos de los de la calle Corrientes, alguno que me lo guarde. ¿Eh? Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Luis, y un abrazo a todos.